Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en El Círculo. Hoy vamos a platicar de diabetes, un tema que, pues, para millones de mexicanas y de mexicanos es una realidad, que es un tema de interés particular, por supuesto, personal, familiar, pero es un tema de política pública, también es un tema de salud como política nacional del que tenemos que analizar. Y para platicar este tema, saludo a Gisela Ayala Telles, ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Qué tal, Gisela? Qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo de la Federación Mexicana de Diabetes. Al contrario, gracias, Gisela. Y gracias también al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, el secretario del Consejo Mexicano de Medicina Interna. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias a Qué todos. gusto que estés aquí con Bienvenidos. nosotros. Gracias. Pues yo quisiera empezar, porque es un tema que hemos escuchado mucho, que se habla de que si México tiene un problema de obesidad, un problema de obesidad infantil, un tema de diabetes importante. Pero Gisela, si nos ayudaras a entender, yo te pediría, primero, ¿de qué dimensiones, cuando hablamos de que en México hay muchos, pocos casos de diabetes, cuántos tenemos y cómo estamos comparados con otros países como para entender la dimensión? Pues mira, efectivamente es un tema de cifras, de dos tipos de cifras. Las cifras de personas que ya saben, que ya han recibido un diagnóstico de diabetes, que estaría alrededor de los 10 millones de mexicanos que ya han recibido un diagnóstico de diabetes, pero siguiendo la tendencia mundial se estima que habría otra persona, por cada una que ya sabe, habría otra persona que ha desarrollado la condición, pero no lo sabe, ya sea porque no ha acudido a los servicios de salud por cualquier razón, pero ya esto nos pone en una condición difícil, puesto que regularmente estas personas llegarán al diagnóstico de diabetes y seguramente que el doctor Córdoba nos hablará mucho más de esto, llegarán al diagnóstico de diabetes porque ya empiezan a sentirse mal, porque su cuerpo empieza a registrar algún daño en alguno de los órganos y es por eso que acuden al médico. Entonces, yo creo que socialmente, como muy bien dijiste hace un momento, la importancia es estar atento a los factores de riesgo que tengo y que ya espero tener oportunidad de comentarlos más adelante, y también estar atento a revisiones médicas anuales. Nosotros en la federación siempre decimos que vale la pena ir a visitar al médico para confirmar que todo está bien, revisiones anuales, periódicas, y esto en materia de diabetes y de prevención de diabetes nos parece que es fundamental. Claro, porque es cambiar un poco el chip, ¿no? De que normalmente vamos cuando ya nos sentimos mal y no en esta parte de prevención de la que ya estaremos platicando en efecto, Gisela. Y nada más para cerrar esta intervención contigo, estos 10 millones que nos dices, que además es muy impactante el dato de que podría haber uno por cada paciente que no se ha enterado, es mucho, digamos, o está dentro de los estándares internacionales, como para entender qué peso tiene este tema en México. La Federación Internacional de Diabetes, que es uno de los organismos más importantes en la materia, nos coloca entre los 10 países con el mayor número de casos en materia de diabetes. Sí, es un número importante porque también sabemos que es un número importante en materia de atención a diabetes como tal y de atención a complicaciones, complicaciones en ojos, complicaciones en riñones, amputaciones, daño en el corazón. Entonces, sí es definitivamente ya está considerado desde hace varios años como una condición de importancia en nuestro país. Se emitió hace también varios años una alerta en torno a diabetes y otra en torno a obesidad, colocándolos o ubicándolos ya en los primeros lugares de la agenda. A ver, y en ese sentido, doctor Córdoba, para empezar a entender mejor el tema, cuando hablamos de diabetes, ¿de qué hablamos? Porque quizá parezca, yo sé que para ustedes es una obviedad, pero para la gente que nos está viendo, hay varios tipos, es un solo tipo. ¿Qué características tiene? Bueno, me da mucho gusto estar en pantalla con Gisela. Y yo voy a terminar mi intervención del día de hoy ahora mismo y con esto no tendría más que decir. Todo lo que ustedes saben de diabetes, todo lo que les han dicho de diabetes,
todo lo que se ha gastado, millones de dólares, millones de euros, millones de libras, millones de lo que quiera, no ha servido de nada. Y no va a servir hasta que la gente no haga lo que hace Gisela y el grupo que dirige. El problema en la diabetes no es saber la fisiopatología, y aquí podemos hablar horas y horas y horas. Podemos hablar de cuál es no el receptor de la glucosa, el postreceptor, que además emite un mensaje, que es un neurotransmisor, que además hay verdaderos falsos y algunos más falsos que algunos amigos míos en la Cámara de Diputados, pero que se puede volver bueno y se puede volver un buen transmisor, pero eso no importa. El problema de la diabetes en México es que no hablamos de esto bien con los pacientes. El problema es comunicación. Ok. En el momento que nosotros cambiemos nuestra comunicación, las cosas irán bien. Por eso lo que hace Gisela funciona. Cuando me invitan y me dicen, doctor, háblenos de la diabetes, tipo 1, tipo 2, ¿sabes cuál es la única noticia que doy? La tipo 3. Porque la gente dice, ah, caray, había una diabetes tipo 3, yo nunca la había leído. No es que la diabetes tipo 3 es una consecuencia de haber llevado muy mal la 1 y la 2, ¿no? Entonces, comunicación. A ver, pues déjeme tomarle la palabra por ahí. Y me No, gusta. espera, comunicación. Sí. Segundo, código genético mexicano. Y tercero, un tejido social desgastado. Entonces, el primer punto que yo te voy a contestar, y es donde Gisela y su grupo lo hace muy bien, Sí. es que mientras sigamos, ¿cuántos años tenemos, Gisela, que empezamos con el tema de los grupos de diabetes y va? Si yo no me equivoco, esto fue una gran iniciativa de mi maestro, don Guillermo Soberón, cuando era secretario de Salud, que recientemente ha muerto, Sí. Maestro Soberón, que fue mi amigo, fue mi jefe, fue mi líder, y que le debo mucho y me ayudó mucho. Bueno, y además una figura reconocidísima en el país. Excepcional. En el campo país y en el que mundo. quieran, ¿eh? Sí. Ex rector de la UNAM. Bueno, Es. el tema es, desde que don Guillermo creó dos cosas, que fue la unidad de atención a la diabetes, él decía, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de muchas cosas alrededor de una enfermedad. Pregúntale a Gisela cómo ahí empezaron los educadores en diabetes a surgir. Pero ahora lo que necesitamos para educar bien son comunicadores. Te necesitamos a ti como periodista. Necesitamos a la gente que sabe escribir, que sabe transmitir, y necesitamos que la sociedad civil se exprese. Por eso el otro punto es, no podemos seguir en la epidemiología clínica. Tenemos que cambiar a la epidemiología social. ¿Ya te das cuenta? Entonces, a ver, la diabetes tipo 1, sí. dime. A ver, para irnos deteniendo en varios de los puntos que ha dicho que me parecen interesantes. ¿Por qué, en su opinión, está mal o hemos abordado mal este enfoque a la hora de hablar de la diabetes? Es decir, ¿por qué esto de tipo 1, tipo 2 no ha servido y en lugar de ayudar al tema, digamos, a lo mejor nos ha desviado de lo importante? Bueno, en primer lugar, no es solo mi opinión, es la opinión de los miembros de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, a la cual yo también tengo el gusto de pertenecer. Es una situación de consenso, pero no es un tema médico. Es un tema que nos hemos dejado aconsejar y nos hemos dejado guiar por los sociólogos, los comunicadores. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, nos circunscribimos a un tema totalmente médico. Y qué bonito cuando tú le dices a un paciente, bueno, mira, tú no eras diabético, ahora eres diabético y tienes que tomar metformina porque la metformina te va a ayudar a bajar el peso y te va a llevar a buenos resultados y bla, bla, bla. Y esta es tu dieta. Y se nos olvida que un paciente te puede decir, a ver, doctor, es que en mi casa o se hace una dieta o no se puede. Entonces, si tú me preguntas cuál es el mayor influencer, el mayor influencer de la diabetes es nuestra pobreza como país. El de nosotros y el de muchos países, ¿sabes? El de pobreza económica. Mientras nosotros no mejoremos las condiciones económicas de la sociedad, no vamos a poder con esta epidemia, que es la epidemia de la diabetes. El paciente con diabetes tipo 1 nace con la capacidad de su insulina alterada. Es una enfermedad de código genético se equivoca, esto lo sabemos. Al camino que quieras llevar es que se equivocó el código genético para el tema insulina, glucagón y glucosa.
Poco podemos hacer en ese momento, podemos hacer mucho hacia adelante para que un paciente, no un paciente diabético, un paciente que padece diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, lo podamos llevar a una zona de bienestar. Esto es lo importante. Lo importante no es que tenga la glucosa en su lugar, lo importante es que esta persona esté en un estado de bienestar emocional, sexual, de actividad física, ¿vale? Con los diabéticos, cuando se habla de diabéticos, ¿sabes? Esto es muy genérico y se nos olvida que son personas que padecen, porque de la manita de la diabetes viene la ansiedad y viene la depresión. Estoy terminando de escribir un artículo porque voy a una conferencia en el Congreso Mundial, voy a una conferencia que es acerca de por qué la depresión en el paciente que padece diabetes es una depresión que no responde a antidepresivos. Y es por esto, porque empezamos a crear un daño del tejido alrededor de esto. El paciente que padece diabetes tipo 2, nosotros tenemos un periodo muy importante, que es cuando aún no son diabéticos completamente. Glucosa en ayuno, 2 horas de comer, hemoglobina glucosilada, colesterol, lípidos y triglicéridos. Pero que nosotros y la gente de los educadores le ponemos la etiqueta de diabético. Primero. Y segundo, que podríamos detectarlo muchos años antes. Allí es donde tendríamos que empezar a actuar. Ok, a ver, y en ese sentido, Gisela, además que con muy buena presentación del doctor Córdoba, me llama la atención y nada más una cosa porque creo que vale la pena entenderla bien, que mencionabas, Gisela, el tema decías es una condición y ahora hablaba el doctor Córdoba, decía, no es la persona, no es el diabético, sino la persona con diabetes. ¿Por qué hablamos de condición y por qué es importante, digamos, referirnos así? Fíjate, Mario, que lo que dice el doctor es totalmente cierto, porque al final del día, y justo lo platicaba hoy con varios médicos que están dando talleres con personas con diabetes y familiares, y lo que hoy decíamos es, ¿cómo vamos a hacer llegar el mensaje a quien ya vive con la condición, a quien ya vive con diabetes? Vamos a hacer llegar un mensaje claro, fácil de entender, pero lo más maravilloso, fácil de llevar a cabo. Porque si tú le dices a la gente que tiene que llevar una alimentación con términos muy complicados, mejor dile que vaya a su refri, que vaya a su cocina, la elección en el momento de estar en el mercado o en el súper, la elección de los alimentos. Y en el caso de los tratamientos farmacológicos, ya sea la insulina, las diferentes pastillas que hay, pues explícale, doctor, por favor, cómo es que va a recibir beneficio si es disciplinado en el tratamiento. No nada más, tómese la pastilla y vaya, no. Esto es un tema de elecciones. La diabetes es un tema de elecciones, primero de quien la vive, porque yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace 28 años y pues es esto, te cambia de pronto la, la organización de tu vida en torno a elecciones de tu medicamento, de la actividad física, del alimento, el horario de la insulina, el horario del alimento, y van cambiando muchas cosas. Entonces, al final, la educación en diabetes es eso, ofrecer a quien vive con diabetes, pero también a la familia, opciones, no solamente negativas. Y perdón, doctor, tú me has oído hablar de eso, pero regularmente el paradigma en los médicos, en algunos médicos, es prohibir, porque es más fácil de pronto decirle no, no puede comer plátano, no puede comer mango, en lugar de tomarse unos minutitos más y explicar que un plátano equivale a 2 frutas. Un plátano equivale, por ejemplo, a 2 manzanas. Que un cachetito del mango equivale a esa manzana. Te toma un poco más de tiempo, pero al final del día, cuando tú como persona con diabetes estás frente a un plátano y ya más o menos empiezas como a entender que la diabetes, la alimentación correcta, la alimentación adecuada de una persona con diabetes es una alimentación rica, o sea, sabe rico, es sabrosa, completa, va a incluir lo que te gusta, siempre y cuando cuides las porciones y cuides los tiempos. Entonces, justo de eso se trata la educación y así en opciones nos vamos a todos los ámbitos de la vida. A ver, vamos,
entendiendo, digamos, poco a poco el tema, que esto además tiene esta labor pedagógica, decía el doctor Córdoba, y le acepto la invitación, la responsabilidad que tenemos quienes tenemos la oportunidad de estar en una cámara, en un micrófono, para hacer una labor adecuada de comunicar estos temas, y por eso es importante escuchar a especialistas como ustedes. ¿Por qué decía, doctor, que el tema socioeconómico es un factor? Y ahorita platiqué, regresando, vamos a hacer una pausa en unos momentos y después platicamos el tema genético, decía, del mexicano. Pero, ¿por qué el tema socioeconómico que mencionaba usted hace rato es un factor importante aquí? Porque no todas las familias pueden en determinado momento comprar los alimentos en forma y frecuencia que un paciente que vive con diabetes necesita, porque hay ocasiones donde se tiene que hacer una sola compra de algo y esa compra requiere de lo que ese día se tiene para comprar. ¿Me explico? Ah, y hay estudios muy serios de correlación de dirección financiera, en la cual es evidente que un paciente de cierto nivel económico y cultural manejará con mucha más frecuencia buenos resultados de diabetes porque tiene acceso a muchas cosas. Esto es un tema que cuando se vuelve una política social, una política pública, se tiene que adaptar en la medida de lo posible. Decía Isel, y tiene toda la razón, como lo ha expresado ella, yo pondría el tema empatía, ¿sabes? Tiene que haber una empatía entre el médico y los pacientes. Cuando el médico, nosotros le pedimos, tómate 5 minutos más, es romántico esto, pero cuando eres médico del Seguro Social y bajas a tu consulta y tienes 42 pacientes para atender en 4 horas, pues saca tiempos, ¿ok? Por eso, los programas que han sido exitosos, y en ese sentido te puedo platicar porque soy mucho más grande que tú y mucho más grande que Giselle, los primeros programas exitosos fue cuando empezamos a sacar médicos y hacerles un entorno distinto, que fueron las primeras clínicas de atención para diabetes. Y ahí, si tú me preguntas quién era el exitoso, no era el internista, ni era el endocrinólogo, era la enfermera y la educadora que se sentaban y le decían, mira, un trozo de carne para ti es esto, no es esto. Mira, ¿sabes? Estas cosas que damos por obviedad. Luego de esto te puedo decir que el factor social es muy importante, empezando por la capacidad de comunicación que tenemos. Hoy por hoy, los jovencitos con diabetes tipo 1 se controlan mejor si tienen acceso a un videojuego que los chicos que no tienen acceso a un videojuego. Y hoy por hoy, los chicos que padecen problemas de diabetes tipo 1 con mal manejo de la insulina tienen mucho mejor control a 5 años si le ponemos un dispositivo abajo de la piel. Y esto es un tema que no es de acceso a todos los mexicanos. Claro, claro, hay un factor donde puede ser, digo, lo hemos visto ahora con el COVID y como con muchos otros temas, donde el virus es el mismo, pero la manera en que se vive es diferente dependiendo de las circunstancias, las condiciones económicas, socioeconómicas, en fin, y entiendo que aquí importan también. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar primero con un tema que creo que es importante también poner sobre la mesa, el tema de los factores previos, ¿no? Esta parte de estilo de vida y lo que hacemos antes, cómo consumimos, cómo comemos y qué impacto puede tener eso en la parte preventiva también. Y luego retomar esto de las prácticas exitosas que nos decía el doctor Córdoba, que me parece muy importante también reconocer y poner sobre la mesa aquí en el círculo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. A ver, Gisela, estamos de vuelta y a mí me gustaría retomar lo que tú apuntabas desde tu primera intervención. Decías la parte de la prevención y apuntabas un elemento que era la revisión médica, no solo cuando nos sentimos mal, sino decías tú, pues, para verificar que todo esté bien, que me gusta, es una manera de, ya estamos entendiendo que aquí la comunicación y los encuadres, los enfoques también importan en nuestra conducta y en cómo vemos los temas, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los hábitos que tenemos, con las prácticas que tenemos, que nos llevan a tener una mayor probabilidad de tener una condición de diabetes?
¿Qué sabemos al respecto y qué tendríamos que decirle a la gente que nos está viendo y que no necesariamente hoy vive con esta condición? Fíjate que es muy interesante que en las familias, y hay un mito de la diabetes, que es la diabetes es contagiosa y viene de la observación de que se va repitiendo en las familias. Hay familias que viven con diabetes tipo 2 desde el abuelito hasta todos los hermanos. Ahí hay un factor de herencia. Entonces yo creo que cuando en tu familia hay varios casos, tu abuelita vivió con diabetes, tu papá vive con diabetes y tú no te has ido a hacer ningún análisis, pues valdría la pena. Pero también yo una vez escuché al doctor Córdoba decir en un congreso de medicina interna, si mal no recuerdo, en Veracruz, donde les decía a los médicos, doctores, están viendo a la familia, ya vieron que el familiar llegó con el cuello oscuro, con ciertos factores, con ciertos signos de que puede haber diabetes. El doctor también tendría la oportunidad de incidir de manera oportuna para encontrar esos casos que hablábamos desde el principio, Mario. Esos casos que hoy ya viven con diabetes y que no están haciendo nada porque no saben. Entonces, primero, si tú vives en una familia con diabetes, busca la diabetes. Ojalá no la encuentres, pero búscala. Pídele a tu médico, dile. También hay que ser muy honestos en nuestros hábitos. Si yo tengo una alimentación que es muy rica en azúcares, muy rica en grasas, hago muy poco ejercicio, sobre todo en esta pandemia, donde sí tuviera oportunidad de pronto de hacer una caminata en mi mismo lugar, pero de pronto es complicado, yo lo veo complicado y no sé por dónde empezar, ve con tu médico. Esa sería como la primera opción. En diabetes tipo 1 efectivamente no se puede hacer nada, regularmente, nada previamente. Regularmente somos la primera persona con diabetes tipo 1. Regularmente también se diagnostica en la niñez y en la adolescencia, pero hay muchísimo que hacer. Los campamentos de verano para niños con diabetes tipo 1 yo creo que son eventos que han marcado la vida de muchos adultos hoy con diabetes tipo 1, porque ahí aprendieron a contar la cantidad de azúcar que tiene cada producto que tienen frente a sí y aprender cómo el ejercicio, cómo las emociones afectan tus niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Entonces, esas son como dos actividades muy específicas para los dos tipos de diabetes. Y en materia de diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes muy relacionado con diabetes tipo 2, la búsqueda de que una mujer que llega con sobrepeso o con obesidad al embarazo, creo que en esas mujeres sí sería muy importante medir los niveles de glucosa, azúcar en sangre. El doctor seguramente abundará en ello, pero también que las mujeres mexicanas tomemos la decisión de tener el embarazo y tiene que ver con los determinantes sociales, también tiene que ver con la educación y con la cultura que vivimos, pero que el momento del embarazo sea en el momento de mejor o de mayor salud de esta mujer. ¿Qué pasó, doctor? ¿Soy demasiado optimista? No, hombre, gol anotado por Giselle, me encanta esto. En primer lugar, gracias por recordar esa plática que tuvimos en Veracruz, ¿no? Pero esto va relacionado a que, pues hay muchos de mis colegas que ven, pero no ven, ¿no? La otra cosa que me gusta mucho es lo que me dices es, pues si todo el mundo sabe que tiene la herencia para diabetes, hay que buscarla, ¿sabes? Hay que buscarla. Tenemos el tema de diabesidad, ¿cierto? O sea, en ¿Qué este quiere decir país eso, la doctor? obesidad Ok, y la diabetes van de la mano. Esto es la diabesidad, ok. ¿ok? Porque además genéticamente estamos predispuestos para los dos. O El sea, gen azteca, ajá. el gen azteca tiene tres características, ¿no? Mal manejo de azúcar, ahorras mucha grasa y está bien complicado que el ejercicio suavecito te pegue. Generalmente son genes que necesitan mucho trabajo, mucha actividad física. Lo que decía Giselle es que no solamente es recomendar el ejercicio, es que a estos pacientes les tenemos que ofrecer la medicina más cara, que se llama disciplina. Y este es un tema que no es médico, ¿eh? Este es un tema de los psicólogos. Ahora tenemos muchas situaciones exitosas con los coaches, ¿sabes? Con la gente que motiva. Cada día, anótame la Giselle para dentro de 3 años, ¿no? Ahí va la otra frase. Cada día la diabetes pertenece menos a los médicos. Ok. Cada día la diabetes debe pertenecer más a los generadores de cambio verdaderos. Y esos
No somos los médicos, es la sociedad organizada y la sociedad que se deja dirigir por aquello que ha demostrado que sí modifica el modelo. Y no es fácil esto, porque a la gente hay que estarla estimulando bajo muchas circunstancias. El otro tema genético, sin duda, queda doblegado ante la situación de este país que es muy de cachondeo. Anda, tómate un taquito, hombre, ¿qué va a pasar? Pero el otro gol que anotó Giselle, que es brutal, es que debería estar prohibido, sé que no lo vamos a hacer, nunca iríamos sobre estos derechos humanos, pero tómamelo como una alegoría, debería de estar prohibido que una mujer con obesidad se embarace si no está en el mejor momento, ¿sabes? Porque tenemos una alta incidencia de mujeres con gran peso que se embarazan. Entonces, es muy fácil, como lo dice Giselle. ¿Y por qué, doctor, es un problema? ¿Por qué se embarazan? Este tema no lo quiero decir al aire, ¿no? No, ¿por qué es un problema con el peso? Bueno, acá me va a ayudar Giselle porque ella ve cosas muy fuertes, pero lo vamos a decir rápido, ¿no? O sea, una mujer con sobrepeso, en primer lugar, tiene muchos riesgos de presentar interrupción del embarazo. En segundo lugar, tiene muchos problemas para manejar su propia insulina. La diabetes gestacional quiere decir una mujer que aparentemente no es diabética y que después está en el embarazo y vive con diabetes de manera abrupta. Esto es mucho más complicado. Y luego de aquí se abre una carretera de tres carriles. Uno, aquella que en realidad, lo que pasó es que se metió a la casita de la diabetes porque ya era diabética, pero no lo sabía. Okay. Y esto que te diga, Giselle, cómo padecemos, pero que padecemos, ¿eh? Porque hay un montón de gente que dice, pues yo ni tengo sobrepeso, ni mi mamá era diabética, y pues ¿para qué me hago la prueba de diabetes? Pues porque eres mexicano, hijo, porque eres mexicano. Si tu papá y tu mamá fueron mexicanos y tus abuelos fueron mexicanos, solo por eso, fíjate lo que te estoy diciendo, qué grave, solo por eso internacionalmente estamos catalogados como un grupo de riesgo. El otro tema de las señoras que se embarazan con obesidad es que es altamente frecuente y un alto riesgo de que ellas tengan bebés grandes, lo que los obstetras llaman macrosómicos, que son niñitos que ya van a nacer con una desventaja en la carrera entre su propia insulina y la glucosa que reciben. Okay. Y después de esto viene un tema más complicado, que este tema es que ahora sabemos que hay muchas maneras en que mientras más rápido suspendan el alimentar al bebé de pecho, que también es todo un tema que hay que hablar acerca de la diabetes, pues el bebé no solamente tiene una desprotección en la parte inmunológica, sino que hay muchos estudios que demuestran que mamar al niño le produce una capacidad de las celulitas de los pequeños tabiques del páncreas, que se llaman células beta, le produce la posibilidad de educar a sus células betas. Tiene mucho más capacidad de crear insulina un bebecito, aunque sea grande, macrosómico, si tiene la manera de mamar. Pero volvemos al tema social y económico, ¿ok? De estas señoras que lamentablemente su periodo es muy corto porque tienen que ir a una empresa. Y una empresa donde no tenemos bien sustentado, ya hay muchas en México, pero todavía son el número, pues no son tantas, donde cuando tú tienes un colaborador, una colaboradora que necesita sus horas de lactancia, son prioridad. Y olvídate el sindicato, eso es un tema de naturaleza humana. Si tienes una colaboradora que ha parido o que ha tenido una cesárea, deberías como empresario, te lo digo yo, ¿no? Como empresariado en la medicina, tienes que darle el tiempo a la señora para que amamante. Claro. Entonces es un problema muy, muy, muy complejo. A ver, yo, de las cosas que hemos ido escuchando con ustedes, es, primero, esta parte que dice el doctor de si eres hijo y si eres nieto de, es muy fuerte, pero creo que es importante tener conciencia, digamos, que tenemos estas condiciones, digamos, y que por tanto, como dice Gisela, pues si están las condiciones para que se dé, pues nada más tienes que estar mucho más atento porque la probabilidad es mucho más alta. Pero, Gisela, algo que percibo de lo que han estado diciendo también, sobre todo contigo, es que
que de pronto esta parte pesimista que decía también el doctor Córdoba, híjole, no, ya me diagnosticaron diabetes, ¿no? Y entonces ya mi vida casi ya no va a ser la misma, ya son pérdidas y son prohibiciones, como tú decías hace rato. ¿Qué tanto ha mejorado la calidad de vida de una persona con condición de diabetes a partir de la ciencia, a partir del conocimiento de todos estos factores, no necesariamente médicos, pero que también, por lo que han estado explicando, juegan un papel importante? El año próximo, Mario, se van a cumplir 100 años de que se aisló la insulina y que pudimos, las personas que vivimos con diabetes tipo 1 necesitamos inyectarnos insulina de manera externa. Entonces, pues hace 100 años se nos ofreció la enorme oportunidad de vivir muchos más años de los que vivíamos antes del descubrimiento de la insulina. Pero para mí y para la Federación Mexicana de Diabetes, no solamente fue lograr tener los frasquitos de insulina, sino también se empezó a entender de manera mucho más rápida cómo es que funciona el cuerpo cuando vive con diabetes. Y justo es ese equilibrio entre lo que comes, el ejercicio que haces, cómo funcionan tus medicamentos, ya sea pastillas o la insulina que te estás aplicando. Y también hoy la ciencia ha empezado a entender cómo el estómago, el intestino, los riñones, todo juega, ya sea a favor o ya sea en contra, pero todo eso, entonces, hoy tenemos un conocimiento más amplio. Creo hoy que es una buena, es un momento increíble en materia de avances tecnológicos. La parte complicada, la parte difícil, es que en un país como México tenemos la insulina. Y está maravilloso. Tenemos medicamentos dentro de lo que hoy nos ofrece el sistema público de salud. Sin embargo, no tenemos tratamientos completos. Nos falta la medición de azúcar en sangre. En la mayoría de los países, si te dan insulina, pues también te dan una medición de azúcar en sangre. ¿Por qué? Para que sepas qué te afectó, cómo te afectó lo que comiste, cómo te afectó la insulina, cómo te afectó la pastilla. Y en México, desafortunadamente, todavía no contamos con eso. Tenemos también, desafortunadamente, esta poca educación desde los niños para entender nuestros alimentos, poca educación desde los niños también para entender cómo socialmente el ejercicio no es un castigo. Esa etapa en la que en la escuela nos castigaban y que te tenías que poner a correr, pues no es un castigo, hay que cambiar todas esas ideas y justo empezar a ver la salud como algo que construimos todos los días y que las personas que vivimos con diabetes lo estamos construyendo todos los días, digamos, porque nos obligaron. Pero una persona sin diabetes tiene la gran oportunidad de construir su salud para retrasar la diabetes tipo 2. De acuerdo. Y a ver, doctor, ahí, desde el punto de vista médico, ¿qué tanto ha cambiado la parte de los tratamientos desde la experiencia del paciente hasta pues, la efectividad de lo que con los herramientas con las que ustedes cuentan? Pues tenemos muchas ventajas nosotros. Mira, existe una norma oficial mexicana acerca de la diabetes. Si alguien no supiera nada de diabetes, nada, y no se saltara ningún paso de la norma oficial mexicana, iba a obtener a un paciente con buenos niveles, porque hasta ahí viene el cuadrito de dónde a dónde se considera qué. ¿Ah? Es como un tutorial, nomás que está en la norma oficial mexicana. Pero eso no es resolver las cosas, ¿ok? Esto no es resolver las cosas. Cuando yo tengo a mis pacientes que los he diagnosticado, pero bueno, yo lo diagnostico un poco antes, ¿eh? Porque creo que allí, y no importa con ser especialista, el mejor médico que puede hacer este trabajo de la mano de un educador en diabetes es el médico general. No más que luego se nos olvida a todos mis queridos amigos flamantes miembros de la academia que nos vemos súper chic cuando nos ponemos la toga y la birrete y nuestras medallas y hacemos el culto al ego, ¿verdad? Luego les platico un día que mi trabajo de ingreso a la academia, ¿de qué trató? Y bueno, se oyeron los cohetes y los cañonazos cuando al final de la frase digo, y agradezco al universo y a Dios que la medicina ha avanzado tanto, pero pues no por los médicos, sino por los ingenieros, los físicos, los matemáticos. ¿Ah? Entonces, el mejor momento es cuando tú le dices a alguien, mira,
Tú no sabes que eres diabético, pero ya tienes un sobrepeso de 5 kilos. Eres mexicano y tienes más de 30 años de edad. Te voy a estudiar. Para poderle decir es un paciente, el paciente necesita tener tatuado aquí tu nombre. Y eso se desarrolla con los años. Por eso en muchos países, como en el Ecuador, en Perú, en la Argentina, en el Uruguay, en el Paraguay, en Bolivia, son tan efectivos. Porque ahí la figura del médico que se encarga de una comunidad sigue siendo muy fuerte. Si tú me preguntas a mí, dentro de todo el sistema nacional de salud, ¿quién logra eso? Son los médicos familiares. Los médicos familiares que sí hacen medicina familiar y que sí tienen en su cabeza que el entorno, esas colonias que le tocan de esa alcaldía a atender como médico familiar y que se va a echar varias generaciones, son su responsabilidad ética. Olvídate de las otras cosas. Y entonces es como dice Gisela, cuando lo invitas a, te voy a estudiar, y te dice que sí, y es muy sencillo: glucosa en ayuno, glucosa 2 horas después de comer, hemoglobina glucosilada. Con esto tenemos el 80% del tinglado sobre la mesa. Lo que sigue, pues son las esferas, verdes, amarillas, rojas y lo que quieras. Pero luego de ahí, lo peor que puedes hacer como médico es decir, uy, sí, fíjate, porque ya vamos mal. ¿Es porque Claro. insisto tanto en que es un fenómeno de comunicación? Entonces, lo que yo enseño a mis alumnos y en los talleres que hacemos de comunicación, porque yo no soy comunicólogo, pero me he rodeado de comunicólogos, me he rodeado de una agencia que me ayuda a poder transmitir esto y lo hacen muy bien, es decirle al paciente: estás en el mejor momento de evitar una catástrofe. Okay. Entre sacarme la lotería y saber este resultado, prefiero tener este resultado, porque lo buscamos y porque confiaste en mí. Y te voy a demostrar cómo vamos a bajar estos niveles si tú comes diferente, te empiezas a mover y me vienes a ver cada día con menos frecuencia. Porque uno de los indicadores de éxito a nivel de la consulta externa es que un paciente que vive con diabetes, que ya entendió el mensaje, no te vaya a ver más de cierto número, ¿sabes? Porque ahí el que tienes que reprobar es al doctor. Claro, eso habla de que está haciendo, se están eso haciendo habla de bien que las cosas. el doctor lo está haciendo mal, o que el doctor tiene deudas y quiere pagarlo porque el mundo es así, ¿eh? Como Sí, la cirugía de la letra. ¿Por qué vas a operar este apéndice? Por la letra. ¿Cuál letra? Pues la letra del Mercedes, que la tengo que pagar a fin de mes. Y así, Gisela no me va a dejar mentir, Gisela. Claro. Este es el mundo, esto es el mundo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, y regresamos con esto de las prácticas, de las mejores prácticas, de cómo lograr esto en México, lo que se ha funcionado bien, y en otras partes del mundo, como ahorita nos contaban también, de las que podríamos aprender y tomar nota para nuestro país. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en el Círculo con más. Estamos de vuelta aprendiendo sobre diabetes, aprendiendo mucho. Gisela, bueno, primero, nuevamente gracias por todo lo que hemos estado escuchando y aprendiendo de ustedes en este programa. Pero yo quisiera que nos detuviéramos un poquito en esto de las mejores prácticas, de lo que ustedes han ido encontrando, además, que además me encanta la actitud con la que, porque eso sí es contagioso, ¿no? No la diabetes, pero esto de la actitud y de entenderlo de otra manera y no como una tragedia, creo que sí es muy importante. Pero ¿qué prácticas tendríamos que estar aprendiendo y promoviendo además como política pública? Porque de pronto a veces le dejamos como a la persona toda la carga, ¿no? Y no es la carga, pues es el entorno social, son las políticas públicas, es lo que estamos comunicando como país sobre el tema. Podríamos estar aprendiendo, Excel. Yo creo que lo que hemos aprendido todas las organizaciones civiles de pacientes que nos hemos agrupado para ir aprendiendo más entre nosotros y de la experiencia de los otros que viven con la condición, las sociedades médicas y en general las organizaciones internacionales, es que todo
tiene que girar alrededor del paciente, no alrededor del médico, con todo respeto, doc, porque quien va a decidir si se toma el tratamiento o no es el paciente. Quien va a decidir si va a ir con el médico o no, aunque lo amenace, le diga, etcétera, etcétera, es una decisión de la persona que vive con la condición. Entonces, los grandes modelos de atención, bueno, puede ser polémico, pero hay ya modelos de atención integral, incluso en nuestro país, en la Ciudad de México, hay 3 clínicas especializadas. Lo que están viendo que funciona es tener al paciente en una sola clínica y ahí está el médico general que efectivamente juega un papel fundamental, la enfermera que tiene herramientas de educación en diabetes, la nutrióloga que no prohíbe ni da dietitas de esas de papelito, sino que ubica qué es lo que le gusta, sus horarios, cuánto mide, cuánto pesa, y hace un plan de alimentación individual. Le hacen un plan de ejercicio individual también, de acuerdo con sus características, y se van revisando los riñones, los ojos, la salud del corazón. Eso ha funcionado, ha dado buenos resultados, pero puedes tocar a poquita gente. Entonces, ¿cómo poder llevar, ese es como hoy el gran reto, cómo poder llevar esas clínicas, esa atención integral, multidisciplinaria, interdisciplinaria, en la que el paciente está al centro de todas las acciones, a los grandes centros de atención que, como bien decía el doctor Córdoba, pues tenemos saturados, tenemos muy pocos médicos, muy pocas enfermeras para un cúmulo enorme de pacientes. Entonces, esas han sido algunas. En el caso de diabetes tipo 1, lo que estamos viendo es que los papás deben aprender rápido, como siempre lo han tenido que hacer nuestros papás en materia de diabetes tipo 1, pero algo que sabemos y sabemos hoy muy bien es un niño o un adolescente con diabetes no necesita lástima, ay, pobrecito, se tiene que inyectar. Necesita jeringas, tratamiento adecuado, la mejor insulina que le pueda brindar el Estado, una educación constante, permanente, porque va cambiando la diabetes en el niño, en el adolescente y en el adulto. Tú no eres el mismo con diabetes tipo 1 de cuando te diagnosticaron. Entonces, esas son como las mejores prácticas que pues estamos tratando de que se conviertan en política pública, capacitación constante del equipo de salud, capacitación constante en la familia y tratamientos completos. Ahora que Gisela mencionaba el tema del deporte, doctor, comentaba algo en la pausa sobre esto, sobre este tema. Sí, nada más déjame hacer un paréntesis de lo que dice Gisela. Totalmente de acuerdo. Una de las situaciones más importantes para que lo que ella acaba de decir sea realidad es modificar algunas situaciones normativas internas. Nosotros vamos avanzados en 3 partes. ¿Okay? La primera es que los congresos legislativos locales juegan un papel fundamental. Fundamental. Okay. Ahí nosotros en Quintana Roo estamos haciendo unas cosas muy fuertes con una diputada local. ¿Por qué lo local es importante? ¿En qué incide? Mira, los legislativos tienen, el Poder Legislativo tiene mucha capacidad de negociar con las partes de atención de la salud que dependen solamente del Estado local, por ejemplo, de Quintana Roo. ¿Ok? Y si se puede etiquetar de manera adecuada, se cumple una de las condiciones que dice Giselle. O sea, compremos la mejor insulina. ¿Ok? Démosle a los tlaxcaltecas la mejor insulina que podemos comprar como política de Estado, 1. Y 2, ¿sabes ese término de tropicalizar que no me gusta, pero que es muy importante? Nosotros, cuando la actual senadora Nubia Mayorga estaba a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas, tuvimos un proyecto maravilloso en el tema de nutrición con pacientes con obesidad y que padecen diabetes. La única diferencia es que transmitíamos en castellano y allá se hacía la traducción al dialecto. No tienes idea lo que esto cambió a la gente, porque eso es como cuando le dices, claro, usa esta dieta y de pronto sale alguien y te dice, oye, el salmón, ¿cómo quiso salmón? Porque en la vida he comido un salmón. ¿Eh? A veces se nos olvida que el mundo no es la burbuja de lo que estamos aquí viéndonos en esta pantalla, ¿eh? Es diferente. Bueno, este es un tema. El otro, ¿qué me dijiste? El ejercicio.
Madre de mi corazón. Bueno, pues sí, lo que decía esta niña, el primer fantasma que hemos tenido que alejar por muchos años es que el doctor no le dice que haga ejercicio porque es diabético. Esta es una cuestión aberrante no sé, deberíamos de poner una placa allá en el Palacio de Medicina donde estaba la Santa Inquisición, porque es exactamente igual. Pero el problema es que el médico no tiene idea. Mira, yo te reto, porque nosotros lo hicimos. Un día hicimos un estudio con médicos de la iniciativa privada y médicos de acción gubernamental. Y los invitamos a que ellos pusieran una rutina de ejercicio. ¿Y qué crees? Ni idea. Pero empezando, ahí suelto el dato, con mucha vergüenza, porque el 60% del personal médico, no importa a qué se dedique, tiene sobrepeso. No, ya vamos mal, ¿no? Es como el oncólogo que vienes a ver y fuma, ¿no? O el neumólogo que fuma. Pues ya vamos mal, ya vamos mal. Bueno, luego, en ese sentido, tenemos que ayudar a los doctores porque los doctores piensan a veces que el ejercicio es igual que la actividad física y no, son cosas muy distintas. Tenemos que ayudar a educar a la gente porque el primer elemento que necesitamos con los pacientes que padecen diabetes es que empiecen a desarrollar actividad física de acuerdo a sus piecitos, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su flexibilidad, porque si no nosotros los lesionamos. Hay muchos estudios. No solo es que no hagan ejercicio, sino que además es recomendado, es necesario. Lo lesionas porque no estás en realidad tú capacitado para poder decirle qué van a hacer. Y este concepto que dice Giselle, lo mejor es cuando un paciente que padece diabetes logra en una sola unidad tener todo, tener todo. Yo por muchos años, y ella lo sabe, cuando me dediqué a entrar al síndrome metabólico, que es un tema que igual 3 palabras al final para cerrar, Giselle, si estás de acuerdo. Cuando yo le entraba por el tema de la obesidad, en la clínica pusimos un gimnasio, ¿ok? Y los pacientes tenían adherencia porque era el único gimnasio donde no les daba vergüenza que todo el mundo tenía obesidad. Los separábamos, ¿eh? Los separábamos. Y además de eso se aplicaba un ejercicio de acuerdo a esto. ¿Qué puede hacer un paciente mío que padece diabetes, pero que además tiene 30 kilos encima? No puede hacer abdominales como normalmente se hacen. Entonces, todo esto, implementar y que poco a poco la gente vaya teniendo capacidad de moverse primero. Y luego de esa capacidad de moverse, capacidad de flexibilidad y luego capacidad pulmonar y cardíaca para hacer algo más, ya después hablaremos de ejercicio. Porque hay muchos estudios así a lo largo que ha demostrado que los pacientes han hasta infartado porque quien le prescribe el ejercicio o la actividad física no tiene idea de lo que está haciendo. Es otro tema, yo creo que es un tema pendiente, a ver qué dice esta niña inteligente, pero es un tema pendiente al que, así como le dedicamos los talleres de insulina, yo creo que deberíamos de empezar a hacerlo. Yo hice este experimento también en España con un gran hombre que se llama Felipe Isidro, y no tienes idea de las cosas que hicimos, pero Felipe Isidro decía, para mí 2 cosas de entrada. 1, al doctor no lo oigo porque su obligación es tenerme bien al paciente. Y segundo, yo le pregunto al paciente, ¿por qué quiere empezar? Y dependiendo de eso. Justo por ahí es, ¿no, doctor? Por el tema de cómo, porque de pronto quizá muchos de las personas que están siguiendo esta emisión dirán, ok, pero yo no puedo ir con un médico privado, yo estoy en el IMSS, ¿cómo puedo? Me está gustando esto, ya me están convenciendo. ¿Cómo puedo empezar a moverme? Pues un poco sí empezar por eso, ¿no, doctor? Por moverte. No estés tantas horas sentado, párate, camina y un poco escucha tu cuerpo. Si estás caminando así, no paseando el perro solamente, sino caminando con la firme idea de ir a dar una caminata, no correr, una caminata vigorosa, enfocado. Fíjate si puedes continuar platicando y si te empieza como a ir el aire, pues entonces disminuye, empieza por 5 minutos, ay, qué poquito, no, 5 minutos
10 minutos, 15 minutos y consúltalo con tu médico. Platica con tu médico cómo te vas sintiendo. Mide tus niveles de glucosa después de hacer ejercicio y antes de hacer ejercicio. Y poco a poco empiezas a meter, ay, qué lata hacer ejercicio. Oye, la caminadita me sentó bien. Son como esos beneficios cortitos que vas entregándote a ti. Porque comer bien, hacer ejercicio, tomarte tu medicamento, no es para el doctor, no es para tu esposa, ni para tu papá o para nadie. Es para ti, nada más para ti. Hay 2 consejos prácticos que al medirlos, lleno de cosas de medicina científica, han demostrado que el paciente quema calorías, mejora su capacidad de expulsar insulina y cambia la grasa que está dentro de las tripas, la grasa abdominal, y le da flexibilidad. Y se van a reír de lo que es. Pero uno es, no hagas todo tu trabajo sentado, párate, hazte que la computadora la tengas arriba. Y la segunda, todo el tiempo que estás en el celular chateando o hablando por teléfono, camina en tu casa, camina. A mí mi mujer me dice que la desespero, porque voy caminando, ¿sabes? Pero sola esa actividad física ha demostrado que te puede mantener en niveles muy adecuados. No es nada complicado, ¿eh? El problema, mi querido amigo, es que los doctores se me complican mucho y empiezan por decirle, corra 5 minutos, camine 5 minutos. No se puede, es que no se puede. Yo hago ejercicio, Yo hago ejercicio y nomás te pongo una pauta. Si me voy de vacaciones 15 días y esos 15 días, entre comillas, no hago ejercicio porque nomás me voy al golf, me cuesta retomar. Claro. Y son 15 días, ¿ok? Entonces, fíjate cómo el discurso vuelve al principio. No es tema de ciencia, es tema de que no lo sabemos comunicar. Y aquí, sin duda, la gran oportunidad que nos ha demostrado esta pandemia es que nos habíamos olvidado de que a través de los ecosistemas digitales vamos a lograr mucho más que lo que hacíamos antes tradicionalmente. De acuerdo. Pues un apunte final, Gisela, si nos lo permites, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos cerrar con alguna idea que quisieras dejar en la mente de nuestros televidentes, por favor. Claro que sí, Mario. Hay mucho que aprender cuando se trata de diabetes. Es importante acercarnos a la información sin miedo, con ganas de entender qué es lo que estoy viviendo, cómo puedo sentirme mejor. Lo cierto es que diabetes es enorme. En la página de internet de la Federación Mexicana de Diabetes tenemos mucha información, pero si no quieren leer, también tenemos un canal de YouTube donde hay videos donde te explican todo eso. Estamos en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, y lo que buscamos es, si vives con diabetes o tienes el riesgo de desarrollarla, no te espantes, actúa hoy y justamente por ti. Pero también, si lo haces por ti, vas a resultar beneficiada a tu familia, a tus seres queridos y la sociedad mexicana. De acuerdo, doctor, una idea final, por favor. La única manera de parar esta epidemia de obesidad y diabetes es que nuestros pacientes se conviertan en los mejores promotores con la mayor empatía y que recuerden que este no es un tema médico, es un tema de humanidad. Pues nos quedamos con esto que nos han enseñado a lo largo de este programa. Gracias, doctor Córdoba. Muchas gracias. Gisela Ayala, muchas gracias por todo lo que nos han compartido este día. Gracias a ustedes. Un gusto, doctor Córdoba. Gracias, Gisela. Un honor volverte a ver. Te extraño. Hay que trabajar juntos. Chao. Gracias a los dos. Y ya sabe, comparta este programa a través de nuestras redes, que seguramente hay mucha gente a la que le puede hacer la diferencia conocer todo lo que hemos escuchado a lo largo de este programa. Yo le invito a que siga con nuestra programación. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.